¿Y ahora qué hacemos? No sé, güey, vete a la verga mejor. Pues bueno, hacer algo diferente, supongo. Hola Cinepollos, esta es una nueva sección, mucho más corta y la intentaremos traer con más frecuencia a medida que no haya tantos podcasts y es más relajada. En esta analizaremos toda la filmografía de algún director, actor, incluso músico que hace las películas para entender su trabajo y ver más allá de lo típico que te resumen las películas y ya está. Para este primer video analizaremos a Wes Anderson, un director que ha sido aclamado en los últimos años y que incluso se le ha hecho un estilo. Yo considero que sé de este director porque he visto la mayor parte de su filmografía, entonces vamos a ello. Para empezar, ¿quién es Wes Anderson? Wes Anderson nació el 1 de mayo de 1969 en Houston, Texas. Yo sé que no parece de Texas, yo también pensé que era un director australiano al principio. Hasta el momento su carrera cuenta con 15 películas, 6 cortometrajes, algunos anuncios que son para marcas famosas de modas. Inició en la Universidad de Texas alrededor de los 90. Él estudió filosofía, pero ahí conoció a uno de sus grandes colaboradores actuales y en el pasado, que es Owen Wilson, un famosísimo actor, pero en ese entonces no era nadie. Ellos juntos escribieron y Wes dirigió el primer cortometraje que hizo, que es Bottle Rocket, en 1992. Y como pudieron, lograron lanzarla en el Festival de Cine de Sundance en el 93. Tuvo una buena recepción, pero claro, al ser el primer cortometraje de un director no conocido, pues no le dieron tanto foco. Pero alguien que se sumó ahí y le interesó el proyecto fue el productor James L. Brooks. Este productor les ayudó a que la película pasara de un corto al cine, bueno, al largometraje. De hecho, Bottle Rocket fue aclamada por Martin Scorsese diciendo, bueno, refiriéndose a ella como una de las mejores películas de los años 90. Así que ahí lo dejo. Después de eso, la carrera como director de Wes Anderson nada más fue creciendo. La segunda película, que fue Rushmore, ya introdujo a personajes icónicos de su filmografía, a sus colaboradores que han aparecido en la mayoría de sus películas, aparte de Owen Wilson, como lo es Bill Murray y Jason Schwartzman. Ahora, con su trabajo más reciente, siendo El Esquema Fenicio, hay que analizar más allá cuál es su estilo y por qué ha perdurado tanto en la mente de las personas. Para empezar, ¿qué es el estilo de Wes Anderson? Mucha gente asocia el estilo Wes Anderson o lo que hace Wes Anderson con los colores pastel de sus películas y las tomas tan simétricas que suele hacer. Pero yo pienso que va más allá de esto, ya sea cinematográficamente, musicalmente o incluso en temas de sus mismas películas. Siento que todo esto se reúne para la complejidad que es todo lo del director. Pero sí, lo que se popularizó fue las tomas directas a objetos, los tonos pastelosos y todo lo que vas a decir, pues todo lo que vas a identificar, lo que la gente primero piensa que es Wes Anderson. Primero, cinematográficamente, Wes Anderson utiliza mucho los zoom-ins y zoom-outs a ciertos objetos o a personas para recalcar como una importancia dentro de la toma o como un impacto visual en esta, ya sea que el objeto vaya a ser importante para después o simplemente como medio cómico de este. Otro elemento son las escenas de tracking, que es cuando dos personajes van por un pasillo desplazándose, mientras que alrededor de ellos hay muchas cosas pasando. Esto da mucho dinamismo a las películas e incluso hace que prestes más atención a lo que está pasando en el fondo que a los mismos personajes. Hace que el mundo que crea Wes Anderson se sienta vivo más allá de los personajes principales. Bueno, Wes Anderson usa mucho los paneos de cámara, que son movimientos en la cámara en el mismo eje, específicamente los whip pans, que son que la cámara gire en su mismo eje hacia la derecha o hacia la izquierda, o básicamente alrededor de esta. Esto lo hace para que en escena se vea como un impacto,
también como medio de punch para el chiste y para que se vea que hay más allá de la cámara, no es solamente el set construido enfrente de la cámara, sino que es alrededor de esta, lo que le da más profundidad al mundo. Y aparte es gracioso de ver. Esto lo hace para impactar al espectador, ya sea poniendo un personaje que no estaba ahí o un objeto importante para la trama. También sirve como recurso cómico en ciertas ocasiones, pero sí. Otra cosa que suele hacer Wes Anderson son tomas cenitales, ya sea para mostrar que están haciendo personajes o objetos, o mostrar como el ambiente general desde arriba de las tomas, para que sea dinámico para el espectador y que sirva para la historia. Ahora, las conversaciones de Wes Anderson no son como en otras películas, que es toma cortada y luego como si estuvieran entre las dos tomas, y no. Wes Anderson lo que hace es cortar a los personajes para que tenerlos de frente, así como me tiene ahorita, e ir cambiando los diálogos para que cuando alguien diga algo se muestre él y luego la otra persona. Nunca hace como que diálogos fuera de cuadro, por lo que da mucha importancia a los personajes en sus películas. La música en las películas de Wes Anderson es otro punto importantísimo para entender más que nada sus gustos, porque siento que lo refleja mucho la selección que usa en sus películas, ya sea temas de rock sesenteros o David Bowie. Es mucho rock, pero no rock como metal, sino rock más clásico. Puede utilizar temas de David Bowie, de Velvet Underground, los Beach Boys, entre otros. Pero este es el punto. Cuando hay una canción con letra dentro de las películas de Wes Anderson, por lo general sirve para representar a un personaje o para representar un momento que va a dar mucho impacto en la película. Por ejemplo, en los Royal Tenenbaums hay una escena que suena Needle in the Hay de Billy Elliot, y es como es una de las escenas que a mí más me gustan dentro de las películas de Wes Anderson, y es un impacto, no te lo esperas para nada. Si quieren ir a verla, ahí está. Y aún así, la música original para estas películas es muy atrapante. O sea, sabes que es de Wes Anderson, porque le da cierta vibra al rock sesentero, con todos los tonos y melodías y dinamismo que tiene, que hace disfrutable la película, hasta un poco más acogedora. Básicamente intenta que la película te atrape de alguna manera, y la música es un medio de ello. Ahora, los temas recurrentes en las películas de Wes Anderson, si ya ves todas sus películas, sabes cuáles son. Para empezar, uno leve, es que Wes Anderson toma muchos cuentos de Roald Dahl, famoso escritor por Charlie y la fábrica de chocolate, por si no lo conocen, y ha hecho varias adaptaciones, entre ellos El fantástico señor Zorro, recientemente los cortos que sacó para Netflix, algunos están inspirados en eso, y siento que todavía le falta, porque al final Roald Dahl todavía tiene mucho por ofrecer, pero pues yo sí diría que al menos la manera de escribir de Wes Anderson sí está muy inspirada en la manera de narrar de Roald Dahl. Ya que hablamos de cortos y eso, algunas de las películas recientes se toman como antologías. Por ejemplo, la Crónica Francesa está dividida en 3 historias, pero que al final va a un tema en específico. Y no está mal, pero siento que a veces Wes Anderson sí como que las quiere unir a fuerzas y no funciona. Funcionan más por separado y son mejor cuando están por separados que al intentar meterlas en una trama en una película. En muchas películas de Wes Anderson, el inicio va a parecer una historia dentro de una historia. Por ejemplo, en el Gran Hotel Budapest, alguien llega al hotel y el dueño en ese momento del hotel ya le narra la historia del hotel que vemos en la película.
Y está bien, pero a veces siento que puede confundir al espectador un poco. Porque, por ejemplo, en Asteroid City sí van cambiando los tiempos de las tomas y sí se identifican, pero para alguien que no está acostumbrado a eso sí puede ser un poco complicado. Wes Anderson refleja muchos daddy issues en sus películas. Siempre hay como la búsqueda de una figura paterna o el reconectar con la figura paterna o incluso como buscar una figura paterna en todas las películas, no importa cuál. No he visto El esquema fenicio, pero siento que el personaje de Michael Cera va a intentar encontrar una figura paterna en el personaje de Benicio del Toro. Y espero no sea así, espero que ya intente dejar de lado eso, pero sí es algo que tiene muy marcado. El punto de la figura paterna es que si bien los personajes de Wes Anderson son cómicos y a veces un poco tontos, idiotas en cierta medida, nunca se les trata como absolutos. O sea, los personajes tienen fallos y a veces son fallos muy graves, pero siempre busca que haya como un camino de redención, aunque si no es completo, que vaya a la mitad o que intente mejorar. El punto de Wes Anderson es que a sus personajes los hace entrañables. No tienen absolutos, pero sí pueden fallar, pero el punto de casi todos es que intentan mejorar, ya sea de la manera que ellos quieren o de otra manera a la mitad de la trama que no se lo esperaban que podían mejorar. La hermandad en las películas de Wes Anderson es algo importante. No sé si Wes Anderson tenga hermanos, pero si los tiene lo más probable es que tenga dos hermanos, porque en sus películas siempre se representan por triadas, ya sea triadas de amigos o historias o hermanos. Siempre son tres. Y siento que lo que resalta es la manera en que se relacionan entre ellos, porque pueden ser personajes completamente diferentes, pero pues el vínculo de la hermandad es lo que hace que se conecten. Y las personalidades tan marcadas de cada uno de los personajes hace que la historia avance y cómo se comportan frente a sus otros hermanos y la relación que tienen entre ellos también le da mucho dinamismo a las historias, porque al final siento que intenta que compartan algo los personajes de manera ya sea espiritual o material, pero siempre son tres. Otro tema más actual en las películas de Wes Anderson es la identidad que tiene como artista. Muchas de las recientes se cuestiona a sí mismo si ya llegó al borde de su carrera, si está estancado, incluso. No lo dice tan literal, pero es algo que yo he notado. Por ejemplo, en el fantástico Señor Zorro dice una frase icónica, es que no quiere vivir en un hoyo. Entonces yo siento que a veces pues, se siente estancado, pero como que las películas lo ayudan a recobrar su sentido y por eso se arriesga. Y siento que representa mucho el cambio de sus personajes en esto, porque los personajes de Wes Anderson pasan por una metamorfosis a lo largo de las películas. Muchos de los personajes obviamente se resisten al cambio, no quieren cambiar, pero pues este conflicto y este clímax que llega en la película hace que cambien a fuerzas y que sean mejores personajes. Aunque tengan los mismos gestos y el mismo humor, ya no es igual el personaje. Como que aprende de los errores. Así bien, pues ha demostrado ser un director consistente. Yo sí he notado fallos a lo largo de su carrera. No tantos, porque a mí me gustan mucho sus películas, pero sí algunos que voy a presentar. Si tienen una opinión diferente, pues déjenla en los comentarios. La primera, en las últimas películas de Wes Anderson hay demasiados personajes. Y si bien la trama se centra alrededor de dos o tres de ellos,
siento que el marketing de la película a veces te hace pensar que los personajes que van a aparecer van a ser más protagonistas de lo que son realmente. Y pues al final siento que muchos personajes hacen que no te encariñes con ninguno y que ninguno se sienta tan especial como lo hacen las primeras películas. Eran mucho menos personajes, más enfocados en esto, y hace que hasta los personajes que aparezcan se sientan como de relleno, como si los pudieras quitar y nada pasaría. El ritmo de las películas de Wes Anderson a veces es acelerado. Si bien es característico que tenga varias historias al mismo tiempo, hay veces que las acelera demasiado para llegar al final y que pasen tantas cosas en un solo momento que te confundas y como que no asimiles lo que acaba de pasar y te deja un poco como insatisfecho con el final porque no procesas todo lo que pasó. Si bien las historias en las películas de Wes Anderson son diferentes, el viaje de los personajes es prácticamente el mismo. Básicamente es uno, el personaje principal no puede o no quiere cambiar. 2, persona o circunstancia hace que haga un viaje, ya sea físico o metafórico. 3, el personaje no logra cambiar al principio y hace que entre conflicto con los demás personajes. 4, que es el momento clave para los personajes y es donde como el clímax de estos, para que 5, el personaje entienda que debe cambiar y lo intente. Y ya por último es el epílogo de los personajes, ya con una nueva perspectiva dentro de quiénes son. No es que hayan cambiado por completo, pero están a medio camino. Ahora, si bien ya presentamos los fallos, también hay que presentar los aciertos que tiene, porque siento que es un director que ha logrado destacar en los últimos años por ciertas cosas. El humor en las películas de Wes Anderson a mí me encanta, que básicamente es en lo absurdo. Hay veces que te esperas lo que va a pasar, pero hay veces que esperas que pase algo y pasa algo completamente distinto. Y eso es lo que lo hace especial. Y aparte, el absurdo es parte del mundo que crean sus películas, así que no te saca del mundo, sino que te mete más dentro de él. Y a veces incluso hace que te acostumbres a algo a lo largo de toda la película, para que al final lo cambie completamente y hace el punch que hace que dé risa. Los personajes de Wes Anderson son algo que siempre he admirado porque son icónicos. Porque la mayoría de estos siempre tiene un gesto, una forma de hablar particular o algo que hace que conectes con ellos y que te acuerdes de ellos incluso después de ver la película. Como el Fantastic Sr. Fox que tiene también la forma de hablar de todos. Parece que están narrando algo y casi nunca se alteran dentro de la película. O sea, si hay veces que gritan dentro de las películas, la mayoría habla con un tono tranquilo y al final de cuentas hace que las películas mantengan su esencia y sean incluso atemporales, porque puedes ver una película de Wes Anderson del 2000, de inicios de los 2000, en este momento y no te vas a dar cuenta que es de inicios de los 2000. Ahora, el estilo visual es algo por lo que todos reconocen a Wes Anderson y es algo que hay que aplaudirle, porque si bien usa a veces demasiado color para algunas personas, siento que es lo que le falta a veces a algunos directores, como un estilo visual característico, y Wes Anderson es de los pocos que ha logrado hacerlo y que incluso ha logrado popularizarse por ello. Algo que a mí me gusta mucho de Wes Anderson son sus películas o sus fragmentos que tienen las películas de stop motion. Siento que es algo que tiene que explotar más porque ahí sí tiene control total de todo el mundo y sí, son un poco más difíciles de hacer por presupuesto o por el tiempo que requiere el stop motion, pero siento que es su punto fuerte porque ahí sí puede diseñar los personajes como él quiera
puede añadirle atributos que por ejemplo en live action no se puede. Siento que puede explotarlo aún más, pero sí es uno de sus puntos más fuertes. Como conclusión, Wes Anderson ha destacado entre los últimos años por su particular estilo visual y aparte está constantemente sacando proyectos. Es una persona que año con año ha ido fortaleciéndose, pero para el público general Wes Anderson como que sí es un poco repetitivo, ya sea por el tono pastel o porque ven que la historia, bueno, sienten que la historia va a ser la misma. Lo que yo creo que podría intentar es desprenderse un poco más de los personajes, porque sí se nota que el personaje principal es literalmente él, o bueno, no él, pero sí una parte de él, y se nota mucho. Pero lo fuerte de sus películas realmente son los mundos que crea, hace que puedas disfrutar las películas en cualquier momento y pasen a ser atemporales. Eso es lo mágico que tiene. Para comenzar a ver películas de Wes Anderson, yo recomendaría iniciar con El Fantástico Señor Zorro o El Gran Hotel Budapest. Son unas de sus más populares, pero siento que es una muy buena introducción porque van directo a la historia y aparte los personajes en esta se te quedan marcados. ¿Y a ustedes qué tal les parece Wes Anderson? ¿Cuál es su película favorita? Pueden comentar aquí abajo si les gustó la sección o no. Esto es como un experimento, no se preocupen. Si no les gusta, igual si no les gusta lo voy a seguir haciendo. ¿Tienen alguna sugerencia para a quién deberíamos tratar en esta sección la próxima vez? No duden en comentarlo. Ya saben, tienen mis redes sociales aquí o aquí, no sé. Sigan Cinepollos y nos vemos próximamente.